6 de la tarde, pasado unos minutos del día 11 de agosto del año 2006, nos encontramos justamente en el termómetro del municipio que nos está marcando 31 grados centígrados. Esta realidad en la que nos tenemos que mover indica que el calentamiento del planeta también nos ha tocado a nosotros. Este incremento, sobre todo en verano, que es cuando la proximidad del Sol a la Tierra es más próxima, cuando la radiación nos cae más perpendicular, es cuando se espera, y como así está ocurriendo, que el calentamiento sea mayor. A esto hay que sumarle el efecto invernadero que los vehículos, la industria en general, la antropogenia está produciendo en nuestra atmósfera, incrementando de una forma muy notoria los niveles de gases tóxicos que están eliminando drásticamente nuestro filtro natural, que es la capa de ozono en la estratosfera. De esta forma, al reducir la capacidad filtrante de nuestra atmósfera, la radiación ultravioleta que nos llega, la radiación infrarroja que nos llega, por otra parte, está calentando también de una forma desmesurada nuestra superficie planetaria, y la radiación ultravioleta está llegando con mayor intensidad a nosotros, lo que está generando de alguna manera patologías añadidas a la radiación. Y digo esto porque tenemos que tomar conciencia de que en Canarias, al ser una zona soleada, una zona que se encuentra próxima al Ecuador, es una zona de máxima intensidad solar, aparte de los polos que también reciben mucha radiación, pero en la zona nuestra concretamente durante los 365 días del año estamos recibiendo mucha radiación. Este exceso de radiación, no cabe duda, que se va a transformar, y de hecho se está transformando, como lo demuestran las estadísticas sanitarias, un incremento notorio de los cánceres de piel y de la patología de la piel en general, y en especial en los grupos más sensibles, los niños y los ancianos, que es el sector por excelencia que presentan un déficit de protección en el niño por su inmadurez, y en la persona anciana, en la persona ya de tercera edad, simplemente por los fenómenos degenerativos y atróficos que sufre el organismo. Ahora nos vamos a acercar a la zona por excelencia donde solemos compartir las tardes con los niños, justamente en la Plaza de Sintes, corazón del pueblo, donde por las características de la zona se puede entender que es nuestro centro neurálgico para que el divertimento tanto de los pequeños y esparcimiento de los mayores se puedan de alguna manera realizar. En el caso de la Plaza de Sintes tiene unas características muy buenas. Por ejemplo, el suelo. Para mí el suelo es bastante bueno en el sentido de que absorbe calor, con lo cual sus suelos no son calientes, y elimina una gran parte de la energía, digamos, luminosa que nos llega, absorbiendo esa reflexión que de alguna manera podría también compartir en hacernos daño, sobre todo cuando las personas, en el caso de los niños, están patinando, miran hacia el suelo. Si hubiese una reflexión importante, pues podría hacerle daño sobre todo a la vista, concretamente al ojo, a la catarata y a la retina. Pero aún así se aprecia que debiéramos tener más zonas sombreadas en esa zona, en esa plaza. Y también tendríamos que tener en cuenta la presencia de falta de servicios públicos para que las personas puedan cubrir sus necesidades fisiológicas más elementales. Es verdad que en el aparcamiento subterráneo se encuentran este tipo de cosas, pero están cerrados o solamente están en exclusividad para los usuarios del aparcamiento, con lo cual nos encontramos con que la Plaza de Sintes carece de medios a ese nivel, exceptuando, pues se supone que las cafeterías que puedan tener sus servicios propios. Ahora mismo estamos en la calle Real, 6 y algo de la tarde, como decíamos al principio, y nos encontramos con una intensidad lumínica superior a 100
4.500 lux en zona de sombra, claro. Desde que lleguemos a zona solar, a zona de luz solar, se saturará el luxómetro y probablemente no podrá medir porque se satura. Vamos a hacer la comprobación, si te parece. Ahora vamos a avanzar ligeramente, ya entramos en zona de radiación solar. Efectivamente, ya el luxómetro ya no puede medir porque supera su capacidad. Vamos a seguir, si te parece. Estamos ahora mismo con un 36,4% de saturación de humedad. La gorra que yo porto ahora mismo no es la gorra apropiada. ¿Por qué? Porque los contornos de nuestras orejas y cuello, nuca, están al desnudo y esas son zonas tremendamente accesibles al impacto de la radiación solar y consecuentemente zonas de asentamiento, sobre todo del melanoma, un cáncer que desgraciadamente en nuestra comunidad se ha multiplicado casi más de un 30% en la población adulta y desgraciadamente ya también está haciendo presencia en la infantil. Estas zonas debieran ser protegidas por una solapa añadida a este tipo de gorras. Por las características culturales de nuestra población, tener ese tipo de gorro probablemente pues no quede muy bien, ya que da la presencia de ser un gorro de jungla, pero les aseguro que es el más apropiado. Les aseguro que es lo mejor tener esa solapa en el que se quede protegido tanto el cuello como los contornos de nuestras orejas y la cara. No es tampoco irrelevante decir que es necesario un factor de protección, cualquier dispositivo de protección solar que tenga un 50 plus. Ya no nos conformamos con factores de protección de 20, 15, 30, no, es importante que este sea de 50 plus, de protección total. Las zonas a proteger siempre habrá que hacerlo al menos una hora antes. Eso de ponernos la crema de protección, el protector solar de inmediato, eso no es el procedimiento. El procedimiento adecuado es colocarlo al menos entre 30 minutos a una hora antes para que la absorción del protector por parte de nuestra piel sea lo suficientemente adecuada para garantizarnos esa filtración, esa, digamos, capa impermeable, entre comillas, que podemos colocar en nuestra piel para reflejar esa radiación solar. ...58 decibelios H da esta sonoridad, porque esto no es ruido, esto es una sonoridad, una belleza que tenemos en medio de la plaza, frente justamente a la basílica. La parte, digamos, urbanizada es tan intensa, no dispone de discotecas ni de zonas de ruido como para justificar situaciones alarmantes. Este tipo de tapa de alcantarilla para drenaje del agua, digamos, de la pluviometría, tiene un problema y es el hueco es considerablemente grande y las ruedas de los patinetes y de los patines de los niños, y por qué no también de los adultos, que también se dan en esta zona nuestra, también participan en ese tipo de ejercicios, se pueden introducir, y de hecho se ha introducido en más de una ocasión. Y una recomendación que damos, por favor, es que o bien se cubra con una malla de abertura menor o se sustituyan por otras con menor apertura. Estas, digamos, longitudes que pueden perfectamente permitir que prácticamente el 40 o 60% de la rueda pueda meterse en ella, es peligroso, claro.
Como os decía antes, el suelo de la plaza de Sintes es un suelo, por ejemplo, en esta zona, de piedra, basáltica me parece, que evidentemente absorbe bastante calor y no calienta la superficie, con lo cual es ideal. Las zonas más claras también absorben y no permiten que se refleje la luz, con lo cual entendemos que es una plaza privilegiada entre los municipios. De los que conozco probablemente esta sea la mejor, por sus aspectos de amplitud y por estas características que estoy dando de construcción. Y es una pena, insisto, que no podamos, por ejemplo, disponer en esta plaza de un termómetro que nos marque la temperatura de la zona y la humedad, que es otro factor importante, muy importante, para conocer la percepción de calor. Recuerden que siempre es importante disponer de la temperatura y también del porcentaje de humedad. Ambos son los que nos permiten a nosotros percibir si hace mucho calor o hace frío o hace más o menos diferencias con respecto, por ejemplo, a otras zonas del planeta. En el caso nuestro, temperaturas de 15 o 16 grados a veces dan tanto más frío que cuando estamos en una Alemania o en Inglaterra, y el factor diferenciador con esas mismas temperaturas allí se siente más frío que aquí, nosotros, que el factor humedad. Ahora mismo, en este momento, debiera tener un filtro polarizado como el que tengo. Es importante en mi caso porque tengo gafas, pero en el caso de la persona que no lo tenga, es muy importante que utilice unas gafas tipo mosca, como la de los ciclistas, porque así evitaría la entrada lateral de luz reflejada, pues por ejemplo por las paredes blancas o por la ropa de las otras personas que puedan estar compartiendo ese momento. Y es importante que no exista esa, digamos, incidencia secundaria, porque el ojo, una vez que se le coloca una protección, como en mi caso, de una gafa de sol, la pupila va a dilatarse, va a abrirse, y eso hará que le entre mayor cantidad de luz. Si conseguimos que esa luz lateral se minimice con una tapa, como colocábamos a los burros, ¿no?, esos orejones para evitar que se despistara, conseguimos anular una buena parte, un 10, un 12% de esa incidencia. En mi caso utilizo una gafa de filtro solar para rayos UVA, rayos B, pero además está polarizada. ¿Esto qué implica? Implica que solo está persiguiendo una incidencia directa, perpendicular a mi plano, no las que vienen de otros ángulos. Esas se eliminan, porque el propio filtro de mi gafa así lo está entendiendo físicamente. Es decir, nuestra recomendación es utilizar gafas de protección solar y además polarizadas. Es muy fácil saber si una gafa está polarizada o no. Se cogen dos gafas polarizadas y se ponen a 90 grados una de la otra, perpendiculares una a la otra. Si están polarizadas, no podrá verse nada a través de ellas. A medida que voy girándolas y las voy poniendo en paralelo, es cuando empezaré otra vez a ver. Si eso es así, estamos hablando de lentes polarizadas, de gafas polarizadas. El niño tiene que acostumbrarse desde muy pequeñito a usar ese tipo de protección, porque va la catarata en ello. Nuestro hombre primitivo moría a los 30, 35 años. Sin embargo, la catarata fisiológica, por el efecto del envejecimiento, comienza normalmente a partir de los 45 años. Como la vida media de nuestra población supera ya prácticamente los 82 años, pues es evidente que ya la catarata se está dando en población sin necesidad de recibir ningún agresor lumínico. Esto significa que si nos empezamos a proteger desde muy pequeñitos, pues vamos a retrasar esa catarata, que no es otra cosa que la opacidad del cristalino. Y el cristalino no es otra cosa que la lente de nuestro ojo.
Si la lente está limpia, está transparente, está lúcida, la capacidad visual es enorme. Si el cristalino está cansado, deteriorado, envejecido, opaco, evidentemente pues no hay más remedio que cambiarlo. Hoy por hoy esto es una intervención quirúrgica bastante sencilla que consiste en un recambio de la lente, pero mi recomendación es que es preferible tu cristalino, el de toda la vida, el que has nacido con él, a una prótesis. Cuídalo, protégelo y sobre todo, si no has sabido cuidar los tuyos, cuídalo de tus hijos. Gracias.